Queridos espectadores, la tarde comenzaba a caer sobre el pequeño pueblo tiñendo el cielo de un dorado nostálgico. Las hojas danzaban al ritmo de la brisa otoñal y el murmullo lejano del río parecía contar viejas historias de amor. Trump regresaba después de muchos años de separación. El joven que se fue con sueños en los bolsillos y promesas en los labios ahora era otro. Su traje estaba impecable, su mirada tranquila, pero su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. Acompáñenme en este viaje lleno de giros inesperados, emociones y un amor que nada podrá romper. No olviden dar like y suscribirse al canal para seguir esta travesía conmigo. Caminaba por el sendero de tierra que conducía a la plaza. Un aroma familiar le hizo detenerse. Era el aroma de las flores de jazmín, las mismas que ella solía poner en su cabello cuando iban juntos al mercado. Su pecho se apretó. El tiempo parecía doblarse, y en ese instante la vio. Estaba allí, frente a una pequeña tienda con una canasta de frutas en las manos, su rostro tranquilo pero con una ligera sombra de cansancio. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros y sus ojos, esos mismos ojos, ahora tenían una profundidad que él nunca había llegado a comprender. La mujer que fue su todo. Trump sintió su corazón detenerse. Quiso llamarla, pero las palabras no salían. El pasado y el presente se fusionaron como un torbellino. Ella lo miró solo por un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que sus corazones reconocieran lo que la razón había intentado olvidar. El espacio entre ellos se hizo denso, casi sagrado. Nadie dijo nada, y no hacía falta. En sus ojos había asombro, pero también miedo de que esto no fuera real. ¿Sería el destino el que los reuniría de nuevo después de tanto dolor y tantos años de separación? Trump dio un paso hacia adelante, su voz tan baja que parecía solo un susurro que rompía el silencio. ¿Es realmente tú? Ella bajó la mirada intentando contener la tormenta que se desbordaba en su pecho. Sí era él, el hombre que había amado y perdido, el que se fue sin mirar atrás, dejando un vacío que ni el tiempo podría llenar. La brisa pasó suavemente entre ellos, elevando los pétalos de jazmín al aire. Y en ese momento, el destino, como un viejo narrador difícil de predecir, dio vuelta a una nueva página. Una historia que tal vez ninguno de los dos había logrado cerrar realmente. La noche cayó sobre el pueblo como una manta silenciosa. Con ella, los recuerdos que ambos habían intentado enterrar comenzaron a resurgir. Ella regresó a su pequeña casa, su corazón latiendo rápido, como si aún escuchara la voz de Thunder en el viento. Se sentó junto a la ventana donde la luz de la lámpara parpadeaba y proyectaba sombras sobre la pared vieja. Afuera, la noche susurraba, y el pasado parecía nunca haberse ido realmente. La lluvia comenzó a caer suavemente golpeando el techo de chapa con un ritmo melancólico. Cerró los ojos, el pasado vino hacia ella como una marea. La risa de Thunder, sus manos cálidas, las promesas bajo la lluvia. Y luego el silencio. El día en que se fue sin mirar atrás. El día en que descubrió que llevaba una nueva vida dentro de ella, un pequeño corazón latiendo con fuerza. 3 personas, ella y el bebé en su vientre, aprendieron a ser fuertes. Superaron días de hambre, noches de miedo y los crueles rumores del pueblo. Pero lo más difícil no fue criar a su hijo sola, sino aprender a perdonar, a vivir sin alimentar el rencor, aunque su corazón aún doliera. Mientras tanto, Thunder en la habitación del hotel no podía dormir. Su mente era un torbellino caótico. Recordó el día que se fue convencido de que el amor por sí solo no era suficiente para nutrir los sueños. Quería tener éxito, quería demostrar que podía ofrecerle un futuro digno. Pero el destino no esperó. 10 años pasaron, trabajo, fama, dinero. Y aunque tenía todo eso, nunca encontró la paz. Ahora al verla entendió la verdad. Había conquistado el mundo, pero había perdido su alma. Thunder se puso rápidamente el abrigo, incapaz de resistir el impulso de verla una vez más. Caminó bajo la lluvia hasta la pequeña casa donde ella vivía.
La luz seguía encendida. A través de la ventana vio que ella estaba durmiendo con una pequeña cuna a su lado. Dentro de él algo se rompió. Una ola de amor, culpa y ternura lo inundó. Temblando se acercó y cuando el niño se movió levemente vio su carita pequeña, inocente, pero tan parecida a él. A Tron, las lágrimas reprimidas durante años finalmente comenzaron a caer. Tron apretó el puño, sintiendo el peso de cada error, de cada año perdido. Ese era su hijo, su sangre, su vida. «Perdóname», susurró con la voz ahogada por el sonido de la lluvia. Realmente no sabía lo que dejé atrás. Dentro de la casa el niño se movió levemente. Tal vez lo había escuchado, tal vez no, pero en el aire algo cambió, como si el pasado junto con toda la tristeza hubiera suspirado con alivio. Parecía que algo nuevo estaba comenzando a formarse, algo que con el tiempo y la verdad podría convertirse en perdón. La mañana llegó cubierta por una densa niebla, pero el corazón de TN ya no encontraba paz. Se despertó con una extraña sensación, como si alguien hubiera estado cerca durante la noche. Caminó lentamente hacia la ventana y notó que el suelo afuera aún estaba mojado con huellas frescas dejadas en el barro. Su corazón se detuvo. El viento sopló suavemente trayendo consigo un aroma familiar. Solo pensar en ello y las lágrimas amenazaron con caer. Cuando salió al jardín lo vio. Thunder estaba allí, empapado hasta los huesos, con la ropa pegada a su cuerpo, su mirada fija en ella. Eran los mismos ojos, aquellos ojos que alguna vez prometieron amor eterno, pero ahora, llenos de culpa y nostalgia. Su voz tembló como si cada palabra le causara dolor. «No sé si merezco estar aquí». El silencio era tan denso que hasta el viento se detuvo. Ella inhaló profundamente, tratando de controlar la tormenta de emociones que la invadía. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, sentir de nuevo el calor que había perdido durante tanto tiempo. Pero la otra, cansada y herida, solo quería preguntar: ¿por qué? ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Han pasado tantos años, Thunder. Su voz sonó fría, pero sus ojos temblaban. Y tú también decidiste irte. Bajó la cabeza sabiendo que no había excusas que pudieran borrar ese dolor, pero al ver cómo ella acariciaba suavemente la cuna, todo el peso de su ausencia le cayó sobre los hombros. Lo sé, no estuve allí, pero cada día, cada noche pensaba en ti, en nosotros. Ella soltó una risa amarga. Tú no sabes lo que es nosotros. Te fuiste antes de que pudiéramos saberlo. Thunder dio un paso hacia ella. Su voz se quebró. Vi al niño anoche. Es muy lindo. Finalmente las lágrimas de ella cayeron sinceras y desesperadas. En ese momento el corazón de él también se rompió. Aunque ella lo negara una y otra vez, él sabía que ella aún lo amaba, a pesar de la soledad, el orgullo y las largas noches tratando de olvidar. Ese amor nunca había desaparecido. Ella se tapó la cara. Yo no sé si pueda perdonarte. Él se acercó sin atreverse a tocarla. No vengo a pedir perdón, solo te pido una oportunidad para demostrarte que esta vez me quedaré de verdad. Sus miradas se cruzaron y por un instante todo el dolor del pasado pareció flotar en el aire. Ella no se dio cuenta de que su corazón, ya cansado después de tantos años de resistencia, comenzaba a abrirse, aunque solo fuera un pequeño resquicio. «No será fácil», susurró ella. «Lo sé», respondió él con voz grave y triste. «Pero si algo he aprendido es que el amor verdadero nunca se rinde». Bajo el cielo gris del amanecer, el silencio volvió a envolverlos. No hubo promesas, no hubo certezas, solo un comienzo frágil y una esperanza difusa. Los días siguientes fueron diferentes. Desde la mañana hasta la noche, Thunder permaneció cerca sin presionar, pero tampoco huyendo. No hablaba mucho, pero sus acciones lo decían todo. Traía fruta fresca cada mañana, reparaba el techo que goteaba, preparaba té cuando ella se sentía mareada o cansada.
Ella lo observaba en silencio entre la rutina y la duda. Una parte de ella quería creer, pero el miedo a ser herida la detenía. Sin embargo, había momentos pequeños que derretían todas sus defensas: la forma en que Thunder acariciaba suavemente la mantita del niño, la sonrisa tierna sin palabras, o las noches en que él se quedaba hasta tarde arreglando la cuna. Una noche lluviosa lo vio dormido sobre el sillón cerca de la ventana con la cabeza caída, las manos aún llenas de polvo. Se acercó en silencio y le cubrió con la manta. Su corazón se llenó de una sensación mezclada entre tristeza y ternura. ¿Por qué? ¿Por qué regresas ahora? Ella susurró sabiendo que él no la escuchaba. ¿Por qué cuando ya aprendí a vivir sin ti? Pero en lo profundo de su corazón sabía la respuesta, porque el destino nunca llega ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino justo cuando estamos listos para enfrentarnos a lo que aún está incompleto. A la mañana siguiente, cuando Thunder despertó, la vio preparándose el desayuno. Ella no sonreía, pero tampoco lo ignoraba. «El té está todavía caliente», dijo suavemente. «Si quieres, puedes quedarte un poco más». Una frase sencilla, pero para Thunder fue el primer rayo de sol después de la tormenta interminable, el comienzo de algo nuevo, frágil, pero verdadero. El amanecer llegó tiñendo el cielo de un suave tono dorado y rosa. Dentro de la pequeña casa, el aroma del té se mezclaba con el de las flores que Thunder había traído del jardín. El silencio ya no era pesado, sino tranquilo, lleno de todo lo que no se había dicho, pero que ambos comprendían. Ella se sentó junto a la ventana con la mano sobre su vientre. El bebé se movió ligeramente como si también sintiera la calma en el aire. Thunder se acercó vacilante, temeroso de romper esa paz tan delicada. «¿Puedo tocarlo?» El pasado aún estaba allí con sus heridas y vacíos, pero ese día en el pequeño y modesto rincón de la casa, algo más fuerte nació: la esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, ella creyó que tal vez, solo tal vez, el destino les estaba dando una oportunidad para empezar de nuevo. Về sau nói một giọng điệu lời sự kháng cự, ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt về bà Nan. Nhìn sự lo lắng trong lòng dâng trào, và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy. Không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà dì đi nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ, giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại, hay có điều gì khó hốt đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.